Bien, muchachos, continuando con nuestros módulos, vamos ahora a analizar cómo el sector público maneja las finanzas a través del presupuesto, ¿verdad? El tema se llama el presupuesto público, o también conocido como presupuesto nacional o presupuesto general de la República. ¿Está bien? Bueno, en general, a ver, vamos a decir lo siguiente. El presupuesto público viene a representar una ley, ¿está bien? Tal como lo veremos en un instante, es una norma jurídica que evidentemente tiene que estar aprobada por el Congreso, ¿está bien? Es una ley que va a agrupar, que va a condensar los ingresos y los gastos, es decir, la recaudación y las erogaciones, como se le llama también en la teoría del Estado, que tendrá el sector público durante un año. ¿Está bien? Esa es la definición más general del presupuesto. Ahora, cuando se dice el sector público significa hablar de todas las entidades que conforman la economía del Estado, ¿no? Estamos hablando del gobierno central, estamos hablando de los gobiernos locales, los gobiernos regionales, estamos hablando también de las empresas estatales, ¿no es cierto? Que, bueno, su tamaño se ha reducido en los últimos 30 años. Y también estamos hablando de las instituciones descentralizadas a nivel del Estado. Entonces, todo ese conjunto de pliegos, como se le llama en las finanzas públicas, van a conformar el denominado, a su vez, sector público. ¿Está bien? Entonces, el presupuesto general de la República, el mismo nombre lo indica, es el presupuesto. Pre significa proyección antes, ¿verdad? Es una ley que agrupa los ingresos y los gastos que tendrá, o sea, la proyección de gastos y de ingresos, ¿no?, que va a tener el sector público siempre durante un año. Porque, según la Constitución, la ley del presupuesto debe tener periodicidad anual, o sea, cada año tiene que irse aprobando, irse ejecutando. ¿Está bien? Bueno, ahora el procedimiento va a ser el siguiente, ¿ya? Primero, el presupuesto tiene que estar elaborado, tiene que estar redactado, preparado en todo caso, por la dirección del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Por lo tanto, el ministro de Economía va a ser el responsable político, ¿no es cierto?, de la elaboración del presupuesto nacional, porque evidentemente está basado en una serie de supuestos macroeconómicos que vamos a ver en un instante, ¿verdad? Si el Ministerio de Economía no tiene una buena proyección de esos gastos, evidentemente van a haber algunos desajustes, ¿no?, algunos desequilibrios, como se dice también, algunas brechas en la política fiscal, que a su vez va a incidir sobre la economía nacional, ¿no es cierto? Bueno, entonces, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, luego ese presupuesto tendrá que ser presentado como un proyecto de ley. Ojo a la palabra, proyecto de ley. Proyecto de ley que deberá presentar el Poder Ejecutivo. O sea, en este caso, el presidente de la República reúne a su Consejo de Ministros y obviamente el Consejo tendrá que aprobar el proyecto de presupuesto que el presidente de la República deberá enviar al Parlamento Nacional. La Constitución dice que la fecha máxima debe ser el 30 de agosto, ¿no? Bueno, se supone del año anterior al presupuesto que se quiere plantear. Bueno, ¿por qué el 30 de agosto? De tal manera que se le va a dar más o menos unos 3-4 meses al Parlamento Nacional para que pueda, pues, ¿no?, digamos, aprobar, ¿no?, pueda dictaminar, ¿no?, el presupuesto que se está planteando. ¿Está bien? Bueno, y obviamente la aprobación y la discusión va a estar a cargo del Congreso de la República. ¿Está bien? Según la Constitución, la fecha, digamos, tentativa de aprobación es el 30 de noviembre. Pero por lo general, la mesa directiva puede hacer una leguleyada judicial, una leguleyada, digamos, procesal, para que el Poder Legislativo propiamente pueda ampliar la legislatura 2 o 3 días más y ahí se pueda, ¿no es cierto?, aprobar el presupuesto, ¿no? O como se hacía en los parlamentos anteriores, atrasaban las agujas del reloj para imaginar que estábamos aún el 30 de noviembre. Pero generalmente siempre se aprueba incluso hasta 2 o 3 días antes.
antes, no, porque dice hasta el 30 de noviembre. Eso significa que el Parlamento tiene 90 días, ¿no? Si aplicamos la lógica de presentar y aprobar, tiene 3 meses para poder dictaminar, poder elaborar y lógicamente, bueno, algunas críticas, algunas reformas, algunas modificaciones y luego discutir en el Pleno, ¿no?, cada artículo del presupuesto nacional, ¿ya? Todo presupuesto general de la República debe estar siempre acompañado de una ley de endeudamiento, ¿no? Porque evidentemente el endeudamiento también es una facultad del Congreso para ser aprobada, ¿está bien? El Estado no puede endeudarse mientras no tenga una aprobación del Congreso Nacional, ¿ya? Bueno, ahora, la ley del presupuesto general de la República será vigente, o sea, entrará en rigor, ¿no?, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, ¿ya? Es la única ley en el Perú, escuchen bien, en donde su periodicidad no es desde el día siguiente, ¿no? Normalmente las leyes, si se publican un día martes, por ejemplo, entran en vigencia un día miércoles, pero acá no. Si la ley, por ejemplo, se publica pues el 2 de diciembre, el 5 de diciembre, no va a entrar en vigencia al día siguiente, recién va a entrar en vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del siguiente año. Por eso se llama presupuesto, ¿ya? Bueno. Ahora, ¿cuáles son los supuestos que va a tener el Ministerio de Economía y Finanzas que plantear para poder elaborar el presupuesto nacional, ¿no? Todo presupuesto se basa en supuestos, ¿no? Aunque haya una cierta arritmia en la palabra. Bueno, en primer lugar hay que considerar la tasa de crecimiento del PBI, ¿está bien? Esta es la variable que se considera con mayor peso. ¿Por qué? Acuérdate que el PBI representa el valor de la riqueza generada durante un año dentro de un país. Entonces, dentro de ese PBI vamos a encontrar, por ejemplo, el consumo de las familias, va a estar el gasto del gobierno propiamente, va a estar la inversión privada, van a estar las exportaciones netas. Entonces, es lógico que a través de esa tasa de crecimiento se podrá, digamos, compendiar la estructura y el gasto que va a tener el Estado, ¿no es cierto? Porque es evidente que si la economía crece, o sea, hay mayor crecimiento del PBI, el Estado aumenta la recaudación, o sea, puede aumentar la presión tributaria, ¿no? Si la gente gasta más en artefactos, ¿no?, ahí está el IGB. Si la gente llena las cantinas, la cerveza paga impuesto selectivo, ¿no? Si la gente llena los supermercados, los vouchers tienen IGB. Eso significa evidentemente que una economía que crece recauda más. Pero cuando el crecimiento disminuye o la economía se desacelera o en su defecto ya estamos en una recesión, eso va a implicar una menor recaudación. Aplicando este principio, a ver, por ejemplo, año 2020, año actual. Este año el PBI se proyecta en una caída de casi 15%. O sea, imagínate, en lugar de que la economía produzca más, ¿no?, la economía se va a estancar y va a empezar a bajar la producción. Eso implica que cuando se haga el presupuesto para el año 2021, ¿no?, que ya el Ministerio de Economía debe estarlo preparando, ¿no es cierto?, tiene que proyectar una menor recaudación. Porque es evidente que si en un país va a haber una fuerte recesión, no se va a tener pues la recaudación tributaria que se esperaba, ¿no es cierto? Esa sería la idea. Bueno, el segundo parámetro se llama la tasa de inflación, ¿no? ¿Por qué la inflación? Recordemos que la inflación es el aumento sostenido del nivel de precios. Entonces, cada vez que la economía tiene un proceso inflacionario, eso va a generar evidentemente un alza en el costo de vida y por ende un alza en los gastos que van a tener que ejecutar las entidades públicas, ¿no? Porque si, por ejemplo, la inflación se empieza a desbordar, entonces van a haber presiones de los sectores públicos, por ejemplo, los maestros, los médicos, los policías, ¿no?, los empleados públicos, o sea, todo el aparato estatal, sobre todo a nivel salarial, va a exigir una mejora salarial y por lo tanto el gobierno tiene que proyectar más o menos en qué porcentaje, en cuál proporción deberá incrementar los sueldos y salarios para compensar el efecto inflacionario, ¿está bien? Igual pasa también con los gastos corrientes, ¿no? O sea, los gastos operativos, porque es evidente que si el próximo año habrá un alza de precios, habrá que proyectar también un mayor gasto fiscal, ¿no? Bueno, y en tercer lugar estaría
el tipo de cambio. ¿Por qué el tipo de cambio? Por una razón fundamental. El tipo de cambio es el precio de la moneda extranjera. Es evidente que si la moneda extranjera tiene un precio estable, entonces el gasto, por ejemplo, en endeudamiento, ¿no? Todo lo que es el gasto financiero, lo que es la amortización de la deuda pública, también va a tener una cierta estabilidad. Pero si por ahí los economistas proyectan que el tipo de cambio va a tener un ligero incremento, habrá que proyectar también un mayor gasto, porque es evidente que la economía tiene basada pues su desarrollo en gasto en función pues al tipo de cambio, ¿verdad? Sube el dólar, sube el gasto, o sea, hay una relación ahí proporcional, ¿ya? Bueno. Hay una ley muy parecida al presupuesto, que se llama la Cuenta General de la República. ¿Está bien? Bueno, ¿qué cosa es la Cuenta General de la República? Vamos a analizar. Pero hay una palabrita que la va a diferenciar con el presupuesto. La Cuenta General de la República es una ley, mira, donde se agrupan los ingresos y los gastos que realizó el sector público durante un año. Si nosotros retrocedemos y vemos la definición del presupuesto, hay una palabrita que lo va a diferenciar. Mira, se parecen bastante. Ambas son leyes. Ambas consideran ingresos y gastos. Ambas consideran al sector público. Ambas son anuales. La diferencia está que el presupuesto es una proyección, porque dice que tendrá, ¿no? Tendrá el Estado. En cambio, la cuenta general es una evaluación, es un balance, porque dice que realizó el sector público, ¿verdad? Evidentemente, al decir realizó, significa que la cuenta es una especie de arqueo, ¿no? Es una especie de examen, es una especie de control, me dejo entender, de todas las, digamos, erogaciones que el Estado ha podido realizar, ¿no? Es una especie de balance. Ahora, obviamente, la cuenta general hay que elaborarla después que el presupuesto se haya ejecutado, ¿no? Es como una especie de auditorías, digamos, que se hace en la contabilidad. Bueno, vamos al proceso de la cuenta general, ¿ya? A ver, ¿quién elabora la cuenta general de la República? O sea, ¿quién va a hacer ese balance contable, ¿no? Ese balance, digamos, de ingresos y gastos que el Estado ha ejecutado. Para eso, en el Ministerio de Economía y Finanzas hay una dirección, hay una oficina especializada que se llama la Contaduría. Contaduría viene de contabilidad, Contaduría General de la Nación, ¿ya? Esa contaduría tiene un plazo suficiente de aproximadamente 4 o 5 meses para hacer el balance, ¿no? Del gasto que había sido asignado y el gasto que se ha ejecutado. Hacer un balance de los ingresos que se habían proyectado, por ejemplo, en un cierto impuesto y finalmente cuánto se recaudó de ese impuesto, ¿no? Cuánto había de presupuesto para, digamos, una reserva contingente para situaciones anómalas y cuánto realmente se ejecutó de esa reserva contingente. Todo eso lo va a elaborar la contaduría, pero tiene que estar supervisado necesariamente. La supervisión tiene que estar a cargo de una entidad autónoma, ¿ya? Que no depende del Ministerio de Economía. Es un organismo constitucional autónomo, ¿está bien? Ese organismo se llama la Contraloría General de la República, ¿ya? La Contraloría General de la República es el órgano superior del Sistema Nacional de Control, ¿ya? Es el órgano que se encarga de, mediante una serie de situaciones legales, contables, económicas, ¿no es cierto?, administrativas, de investigación, de hacer una especie de arqueo, una especie de, digamos, de supervisión, su mismo nombre lo indica, ¿no? Una especie de control sobre las ejecuciones presupuestales que ha hecho el Estado. Ahí se van a descubrir, pues, realmente en qué medida el Estado ha malgastado, en qué medida ha habido actos de corrupción, ¿no? En qué medida se han dado colusiones, ¿no? Una serie de cosas que, por ejemplo, la Contraloría tiene que evaluar. Por decirles un ejemplo así concreto, ¿no? Se han comprado 10 millones de mascarillas para la población, ¿ya? ¿A qué precio? 10 soles cada una. Por lo tanto, el presupuesto debió ser 100 millones de soles, ¿no? 10 millones por 10 soles cada una. Ya, pero la Contraloría averigua que finalmente esas mascarillas no tienen un precio de 10 soles, sino un precio de 3 soles.
Eso significa que alguien por ahí, ¿no es cierto?, ¿no?, ha obtenido 7 soles de más. Ahí la Contraloría tiene la función de control, la función de acusación también, porque obviamente el Contralor va a denunciar esta malversación de fondos para que evidentemente se respete pues la ejecución del gasto, ¿verdad? No olvidemos que uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, sobre todo en la parte presupuestal, es la corrupción, ¿verdad? Y siempre vamos a encontrar informaciones que se hizo una malversación de fondos, se sobrevaloró una obra pública, ¿no? El escándalo, por ejemplo, Lavallato, ¿no? ¿Sí o no? Demuestra pues que la Contraloría tiene un papel fundamental para la ejecución presupuestaria, ¿ya? Y una vez que la Contraloría ya tiene su informe, la Contraloría hace su informe, obviamente, se lo va a presentar a Palacio de Gobierno, o sea, al Poder Ejecutivo, ¿no? Y luego el Poder Ejecutivo va a tener que presentar, ¿no es cierto?, ese proyecto de cuenta general al Congreso, porque finalmente el Congreso lo va a tener que aprobar en forma de ley, ¿no? La ley de la cuenta general de la República, pero siempre la cuenta general es al año siguiente. Por ejemplo, si hoy estamos 2020, recién a finales del próximo año 2021, ahí recién se estará aprobando la cuenta general del año 2020, ¿no? Por ejemplo, este año, en noviembre, debe estarse aprobando la cuenta general del año 2019, ¿no? Porque para eso pues existen estos dos organismos que son la Contaduría y la Contraloría, que se van a encargar de coordinar la elaboración y la aprobación de esta norma, ¿verdad? Eso es muy importante. Bueno, en general, a ver, para resumir, la cuenta general de la República es una auditoría, es un balance del presupuesto general. La cuenta evalúa al presupuesto, ¿ya?